Listo. En esta ocasión les voy a hablar acerca de uno de los equipos más importantes dentro de la industria y también para la comprensión de la materia de las operaciones unitarias. Este de aquí es el intercambiador de calor, el cual es un dispositivo que se basa en la transferencia de calor entre dos líquidos que fluyen dentro del equipo, buscando para la redundancia, transferir la energía del uno al otro para lograr un determinado objetivo, que en este caso sería enfriar uno de los fluidos. El intercambiador de calor basa su funcionamiento, obviamente, en principios físicos de transferencia de calor. El primero se suele expresar en esta ecuación general, donde tenemos que la tasa de transferencia de calor es igual a U por A por delta de Tm, donde, eh, como les dije, Q es la transferencia de calor, U es el coeficiente global de transferencia de calor, el cual va a estar en watts sobre metros cuadrados por Kelvin en el sistema internacional. A es el área de transferencia de calor y Tm es la diferencia de temperatura media logarítmica. Para su diseño se toman en cuenta también lo que es el balance de energía entre, obviamente, ambos fluidos, tanto el caliente como el frío. De hecho, dice que el calor cedido por el fluido caliente debe ser igual al calor ganado por el fluido frío. Entonces, nos da como resultado estas ecuaciones, tanto para el fluido frío como para el fluido caliente, donde nos dice que la razón de transferencia de calor va a ser igual al caudal másico o al flujo másico del fluido, ya sea frío o caliente, por la capacidad calorífica del fluido, ya sea frío o caliente, por la diferencia de temperatura de entrada menos o sea, la temperatura de entrada menos la temperatura de salida dependiendo del fluido. Y también para determinar el área requerida se suele usar bastante un concepto que es esta de aquí, que es la diferencia media logarítmica de temperaturas, donde se toma dependiendo de la configuración, un delta, que puede ser T1 y T2, o sea, el delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2, como les digo, dependiendo de la configuración, sea en flujo paralelo, flujo cruzado o flujo transversal o las configuraciones en varios pasos. Cada una de estas, la más común suele ser la del flujo cruzado. Por lo general se suele tomar solo en un caso específico el flujo paralelo, pero la que más se utiliza es la del flujo cruzado, en la cual pues nos muestra la fórmula que tenemos aquí en pantalla, que es la del delta de T1 menos el delta de temperatura 2 sobre el logaritmo natural de la razón entre el delta de T1 y el delta de T2. Esto permite evaluar el comportamiento térmico del equipo, como mencionaba, bajo las configuraciones de flujo. Eso sería todo y a continuación mi compañero. En este caso, yo les voy a hablar acerca del esquema de un intercambiador de calor. Más concretamente, de un intercambiador de calor de coraza y tubos con un paso por la coraza y un paso por el tubo. Empecemos hablando por la entrada de la coraza, que es la boquilla por donde el fluido se inyecta al cuerpo principal del equipo, es decir, por donde va a entrar la alimentación de nuestro intercambiador de calor. Digamos que entra agua a 10 grados centígrados. Esta agua va a ir girando en zigzag alrededor de todo este proceso que está aquí, para finalmente salir por la salida de la coraza, valga la redundancia, que es la boquilla de descarga ubicada en el extremo opuesto. Este giro de zigzag va a ser permitido por los desviadores. ¿Qué son los desviadores? También conocidos como baffles, son placas metálicas circulares colocadas de forma perpendicular a los tubos a lo largo de la coraza. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? Pues estas permitirán que no se generen vórtices, por así decirlo, y que aumenten el número de Reynolds, permitiendo un mejor intercambio de calor. Pero, ¿cómo se genera este intercambio de calor? Pues digamos que de la entrada va a salir de la entrada de la alimentación va a salir un producto. Ese producto se va a ir enfriando gracias a la entrada hacia los tubos, donde se le va a insertar, digamos, o un fluido o un gas mucho más caliente que la alimentación en sí.
La entrada hacia los tubos es la boquilla que conecta directamente con la cámara sellada, cabezal del extremo anterior, que es esta parte circular que se observa aquí. Digamos que entra agua a 90 grados centígrados. Pues en la entrada hacia los tubos, eso va a ir alimentada hacia los tubos que se observan aquí, van a ir alrededor de la coraza, van a realizar su intercambio de calor y va a salir por esta salida de los tubos. Va a realizar todo este proceso que está aquí para que al final recurra a la salida de los tubos. Hablemos de las corazas, perdón, de los cabezales. Es la cámara, en este caso el cabezal extremo anterior, que es la cámara recámara frontal acoplada a la entrada principal del sistema de los tubos. Digamos que las corazas protegen al sistema de una presión X. También no permiten que el fluido no salga por otras partes más allá de las entradas y las salidas. En este caso ya le hablé de los intercambiadores de calor, pero ¿qué son los tubos en sí? Pues también conocido como haz de los tubos, es el conjunto de conductos metálicos de pared delgada que atraviesan el interior de la coraza de extremo a extremo. Este es en sí el que permitirá el intercambio de calor de la alimentación hacia el producto. Digamos que entra agua a 90 grados centígrados, va a girar alrededor de los baffles y va a salir por el tubo. Aquí va a entrar agua a 90 grados centígrados, no, perdón, a 10 grados centígrados y va a salir por la trasera de los tubos. Lógicamente, una parte se va a calentar y otra parte se va a enfriar un poco más. Esta parte aquí se va a calentar y esta parte va a salir un poco más fría. Coraza es el cilindro o recipiente exterior de presión que envuelve todo el sistema interno. Es decir, es toda esta parte que está aquí que permite que el sistema, como les expliqué, que no genere presión. No, más bien que protege el producto en sí. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora bien, los intercambiadores de calor se pueden clasificar de muchas maneras. Voy a dar las más importantes que según su construcción y según su operación o flujo. La primera y la más común y tradicional es el intercambiador de carcasa y tubos. Ya, como su nombre indica, consiste en un haz de tubos encerrado dentro de una carcasa cilíndrica, un fluido que circula por dentro de los tubos y, y el otro circula por fuera. Alrededor de los tubos, dentro de la carcasa, que es el flujo externo, una ventaja importante de este diseño es que si uno de los fluidos está a muy alta presión, se hace circular por los tubos, ya que es mucho más económico fabricar tubos resistentes que una carcasa grande que soporte esa presión. Ya, muy bien. La segunda familia es de platos. En lugar de tubos, eh, este tipo utiliza placas corrugadas apiladas una sobre otra. El fluido caliente y frío circulan en canales alternos entre estas placas. Su gran ventaja es la eficiencia, ya que al tener una superficie de transferencia de calor enorme, en un volumen muy reducido, un intercambiador de plata es mucho más pequeño y compacto que de una carcasa de tubos con la misma capacidad de intercambio. Ahora pasemos a la segunda clasificación, que es según su dirección de flujo, o bueno, según su operación. El primero que voy a mencionar es el de flujo paralelo. En este caso, ambos fluidos entran por el mismo extremo, viajan en la misma dirección y la temperatura de ambos se va aproximando, pero el fluido frío nunca logra alcanzar la temperatura de entrada del fluido caliente. Ya, el segundo sería los regenerativos y los no regenerativos. Ya, hablamos de intercambiadores regenerativos. Cuando el mismo fluido se usa como fuente caliente o como fuente fría en etapas del proceso, como fuente fría en diferentes etapas del proceso. Es decir, el calor del fluido que sale se usa para precalentar el fluido que entra. Y ahora los no regenerativos es cuando el fluido caliente y frío son diferentes y no se reutilizan en el ciclo. Es decir, en resumen, los intercambiadores de calor son versátiles
y su selección depende de muchos factores como las propiedades del fluido, la temperatura, las presiones, el espacio que tengamos disponible en nuestra empresa y la eficiencia requerida. Gracias. Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Yo haré a continuación a lo que es la exposición con lo que sería la aplicación de los intercambiadores de calor. Bueno, un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir energía térmica entre varios fluidos sin que se mezclen. Esto es una gran ventaja, lo cual hace que se aplique en varios sectores de la industria. Bueno, podemos ver que en el sector alimentario se emplean estos dispositivos para garantizar lo que sería la inocuidad de los alimentos. Un claro ejemplo sería la pasteurización de la leche, la cual se calienta hasta 75 grados o hasta 147, siendo esto un proceso de ultra alta temperatura. También en el sector cervecero o en el sector en la producción de jugos y mermeladas para concentrar lo que sería el sabor de los jugos y las mermeladas. Tenemos la aplicación en el sector químico en la cual sus aplicaciones incluyen estabilizar temperaturas de reacción y la condensación de solventes y productos intermedios. Bueno, también tenemos lo que sería en el campo de la generación de energía, en centrales térmicas, ya que estos dispositivos gestionan el ciclo del vapor. También tenemos lo que serían sistemas HVAC y refrigeración, que serían, bueno, como aires acondicionados o refrigeración industrial. Bueno, en estos tipos de intercambiadores existen lo que son evaporadores y condensadores, ya que el evaporador absorbe el calor y lo enfría y lo vuelve a mandar al ambiente. Y el condensador saca el calor hacia el exterior. Bueno, también tenemos la industria farmacéutica para eh, enfriar fluidos del proceso y mantener condiciones estériles. También en lo que sería la industria minera se utilizan procesos de extracción de los minerales y se emplea para controlar las temperaturas de equipos y enfriar fluidos en la operación de la extracción de estos metales o minerales. Bueno, las ventajas de los intercambiadores de calor es que no a ver, su principal ventaja es transferir energía sin que los fluidos se mezclen. Y otra de sus ventajas es recuperar el calor que se emplea para poderlo utilizar en otras etapas de los procesos. Y otra de las ventajas que se puede mencionar es que ayudan a mantener condiciones estables en las operaciones. Bueno, esta sería mi intervención. Muchas gracias.